generando este tipo de pandemias como la que atravesamos en la actualidad, COVID-19? Sí, definitivamente. Tenemos que, como seres humanos, entender el proceso que se ha estado dando, pero creo que es una enseñanza que debemos aprovechar. Hay muchos aspectos, muchas aristas que comentar de todo esto, pero una de las más importantes concerniente a la pregunta es de que justamente el haber ocasionado destrucción de hábitats naturales ha ocasionado muchas veces que puedan ocurrir este tipo de epidemias. La humanidad está plagada de esos ejemplos. Tenemos varios casos de zoonosis infecciosa, por ejemplo, desde que salieron el ébola, el propio SIDA, SARS, la gripe aviar, etcétera. Entonces, ya son ejemplos que debemos aprenderlos. Y hoy en día no es un caso aislado también. Pese a que aún hay discusión en que si fue creado por el hombre o fue transmitido por especies nativas. Y en eso se echa la culpa hasta al pobre pangolín, que no tiene nada que ver en este tema tan importante. Luego, creo que en este momento, y aprovechando las cámaras, creo que es importante que el ser humano reflexione y se dé cuenta del impacto tan fuerte que estamos ocasionando a la casa donde vivimos todos. Nosotros también somos inquilinos, no somos los dueños. Entonces debemos respetar el ambiente, la madre tierra, de respetar a las otras especies y también vivir como merecemos vivir, como una especie superada, una especie racional. Entonces, creo que ese equilibrio nos hemos olvidado y debemos trabajar para que mejore esta situación. Eso es lo que esperamos, porque además buscamos crear conciencia, no solamente para acatar esta cuarentena, sino también para tener mejor responsabilidad medioambiental como ciudadanos, pero también que este mensaje llegue hasta nuestras autoridades y principales empresas, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Dentro de lo que decía, pues es cierto, hay un fuerte debate y también evidencias de que habría sido una alteración genética la que habría generado finalmente este COVID-19. Sin embargo, también se habla del tráfico y comercio de especies, tales como los murciélagos. De hecho, en un país vecino, en Perú, se ha realizado pues una matanza masiva de estas criaturas al considerar que ellas habrían sido las transmisoras de este virus, del coronavirus. Bueno, tampoco no es extraño, en nuestro medio también la cultura popular utiliza al murciélago con fines medicinales. Por si acaso, el murciélago también es utilizado para la epilepsia. En algunos puntos de mercado en el Alto es posible conseguir murciélagos para tratar epilepsia. Entonces, en todo el planeta utilizamos las especies, una y otro tipo de cultura, de alguna forma hemos estado utilizando siempre las especies silvestres, pero no para un consumo directo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, pero lo que prima en esto es el respeto a ese hábitat natural, debemos respetar. Por eso que, por ejemplo, en nuestro país hemos sido pioneros sistema nacional de áreas protegidas, y esas áreas protegidas en los últimos años han sido objeto de avasallamiento, de desconocimiento. Entonces tenemos que recuperar ese espíritu con mucha fuerza para que realmente podamos mantener ese equilibrio ecológico que debe primar entre los seres humanos, entre la naturaleza y las otras especies que lo habitan. Podemos apreciar claramente hoy en día esta pausa ecológica que hemos dado en todo el planeta ha tenido sus resultados notables. El agujero de la capa de ozono se ha achicado. La calidad del aire en las principales ciudades ha mejorado notablemente. La calidad del agua en los ríos, en Venecia podemos ver hasta los peces con aguas transparentes. Entonces, eso es una muestra muy clara de que hasta dónde es el impacto humano versus el hábitat natural de las especies. Entonces, esto es un motivo de profunda reflexión.
y nos va a dar otras lecciones más que creo que es pertinente que en este momento la academia, como la UMSA y las otras universidades del país, podamos aportar y servir como una guía también hacia nuestras autoridades de gobierno, hacia la sociedad civil principalmente a la que nos debemos, para poder orientar con mejor criterio los pasos a seguir, porque esta situación con la cuarentena, si bien de alguna manera hemos podido coadyuvar a frenar el crecimiento de la curva, la famosa discusión que estamos teniendo en estos días, no estamos resolviendo el problema, estamos mitigándolo, estamos manejándolo. Lo que tenemos que hacer ahora es el siguiente paso. ¿Cómo vamos a pasar este año, año y medio hasta que tengamos medicamentos y vacunas específicas para esto? ¿Cómo vamos a transcurrir nuestro quehacer? ¿Cómo vamos a recuperar nuestras actividades económicas? Es un daño muy fuerte a la economía, evidentemente, esta situación. Ahora he estado viendo algunas discusiones donde personajes abogan porque el 0,20% de la población que puede ser afectado no equivale para nada al 30% de la economía que está siendo afectada. Entonces, creo que es una comparación que no ha lugar. El ser humano no puede estar metido en una cifra económica. Tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de apreciaciones y eso nos va a permitir dilucidar mejor este tema. Importantes consideraciones las que realiza ingeniero, y todo lo que usted menciona nos lleva a pensar. Hay evidencia, sí, de la disminución de la contaminación ambiental. Tenemos también que cuidar los hábitats, ¿no es cierto? Finalmente el medio ambiente, como usted decía, nuestro hogar, el planeta Tierra. Pero y en ese sentido, ¿cómo es que podríamos reorganizar el sistema antrópico y esta relación que existe con el medio ambiente y con los recursos naturales? Justamente ese es el gran reto que nos toca ahora enfrentar, y principalmente en nuestro país. Creo que Bolivia está dando cuenta en qué estado nos encontramos ahora. Muy desguarnecidos, muy debilitados en materia de salud. Peor aún en educación, estamos viendo las serias dificultades en poder continuar y mantener estable la educación en nuestro país, aunque sea por los medios electrónicos, digitales. Tenemos capacidad, tenemos algunos medios, pero no está difundido, no hay todas las plataformas listas para poder enfrentar esto. La UMSA es una de las pocas universidades que ha logrado preparar. El año pasado hemos empezado con estos cursos, afortunadamente, gracias al arenavirus también, que nos estaba mostrando esas dificultades y las dificultades que tuvo el país entre octubre y noviembre. Eso ha permitido que un gran número de docentes ingrese a la era digital y empiece a aprender y a practicar la enseñanza por medios digitales. Ahora, en este momento, vemos que no estamos totalmente preparados para eso, entonces es un gran reto para enfrentar. Y esta situación tiene una réplica multiplicada en las otras actividades. Por ejemplo, si levantáramos la cuarentena en unos días más, ¿qué es lo que va a pasar con el transporte? Igual va a seguir utilizando la gente masivamente, y aunque tomemos las medidas que ya conocemos todos de aislamiento, de distancia, de desinfección de manos, de la cara, etcétera, barbijos, no es posible que estemos contraer la enfermedad. Entonces, hay que balancear, tener una etapa de transición para que nuestro país entre a la era digital. Esto va a implicar el nacimiento de unas muchas empresas y actividades. Tenemos que reformar la forma de ejecutar las cosas, la forma de transporte, la forma de trabajo, el sistema administrativo, la banca, las actividades económicas, el sistema socioeconómico también, las familias que viven el día a día, cómo les vamos a facilitar a que puedan sobrellevar este periodo hasta que contemos con medicamentos y vacunas. Esas respuestas las tenemos que analizar de manera conjunta, ajena a las actividades y colores políticos, siempre con un sentimiento profundo de patria y también de amor al ser humano y al hábitat natural y a las especies de la biodiversidad.
La profunda reflexión, sin duda, ingeniero. Sin embargo, ya cerrando este contacto, quisiera consultarle, con los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, como tenemos la realidad actual en nuestro país, ¿qué medidas se deberían tomar? Usted hablaba, sí, de la posible ampliación de la cuarentena, que en algunas regiones del país ya se ha determinado. Mañana tendremos la oficialización a nivel nacional. ¿Qué es lo que correspondería, tanto para atender a estos sectores vulnerables, que como bien dice, viven al día, pero también tomando muy en cuenta de que ya está en la conciencia mundial que no tendremos la misma realidad como seres humanos después de esta pandemia? Yo creo que las autoridades municipales, principalmente en cada uno de los municipios del país, tienen que servir como un instrumento muy importante para coadyuvar la distribución de alimentos, de soporte logístico básico a toda su población. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizando el caso de La Paz, por ejemplo, que todas las familias tengan acceso a los supermercados o a algunos centros de abasto que disponga el municipio, y las familias que no tengan, que vivan el día a día, que no estén registrados con un ingreso mensual propio, pueden apoyadas con una canasta básica semanal, que sea un control. Pero esto implica mucha transparencia, mucha disciplina y sobre todo responsabilidad de ambas partes, tanto de autoridades como también de la sociedad civil. Olvidémonos de hacer trampas, de hacer fraude, de hacer compras con sobreprecio, ese tipo de situaciones. Una acción de ese nivel, de esa connotación, con seguridad, que nos ha de permitir valorarnos mucho más, mejorar nuestra autoestima como bolivianos, que durante tanto tiempo ha sido vapuleada y menospreciada, y demostrar al mundo que si nos unimos, también, así con nuestra debilidad estructural, tecnológica que tenemos en este momento, podemos enfrentar con mucha altura esta crisis tan importante que nos está aquejando a todo el planeta. Excelente. Bien, a tomar en cuenta, sí, a nuestras autoridades. Realmente son situaciones críticas que se están viviendo a nivel mundial y se prevé que por lo menos tendremos ya a los siguientes 6 meses, ¿no es cierto?, con esta afectación de la pandemia por COVID-19. Así que realmente apreciamos la información y también las opiniones que nos ha vertido en esta oportunidad junto al Jaque Mate. Gracias al ingeniero Waldo Vargas, el docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Será hasta una nueva oportunidad. Y muy bien, nosotros tenemos que volcar la página informativa y hacer referencia pues a la conferencia de prensa que ha brindado el Ministerio de Comunicación en horas de la tarde. La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, ha dado a conocer que gracias a la intervención de la empresa Ethical Hacking ya se habría identificado a la persona responsable del anuncio de una lista de funcionarios del Ministerio de Justicia que tendrían COVID-19. Esta información falsa pues ya ha sido desmentida por esta institución gubernamental y tenemos a un experto en redes sociales ya en contacto con nosotros. Se trata de José